Los versículos que hemos leído en esta valiosa oportunidad, mi hermano, mi hermana, viene siendo el final de lo que nuestro Señor empezó, como aquí lo podemos ver en el capítulo 5, llamado el Sermón del Monte. Ahí es donde comienzan las bienaventuranzas. Y después el Señor viene y cierra con una parábola maravillosa. Pero ¿qué es? Porque cualquiera, cuando el Señor dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿de cuáles palabras se refería el Señor? Si nos damos cuenta, veamos el capítulo 5, el Señor empieza a hablar de lo que le hemos titulado, se ha titulado el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, sed de justicia. Después viene el Señor y se enfoca también en otro tema también central, lo que es que nosotros nos da a entender que nosotros somos la sal de la tierra. Después siempre en el mismo capítulo 5, el Señor empieza a hablar que nosotros, aparte que somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo. Después el Señor comienza a hablar referente a lo que es la ley. Cuando dice, no crean que yo he venido para derogar o abolir la ley. No, dice, he venido para hacerla cumplir. Después el Señor comienza a hablar de referente a lo que es la ira. Si vamos más adelantito, démosle vuelta, el Señor sigue hablando de lo que es el adulterio. Después habla lo que es el divorcio. Después habla sobre los juramentos. Después habla el amor hacia los enemigos. Después el Señor habla sobre la limosna. Después el Señor habla sobre la oración. Después habla sobre el ayuno. Después habla sobre los tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor. Después nos habla que nosotros, la lámpara del cuerpo es los ojos. Después habla el Señor sobre Dios y las riquezas. Después el Señor se enfoca en lo que es el afán y la ansiedad. Después el Señor viene que no tenemos que juzgar a los demás. Después el Señor habla referente a lo que es la oración. Después el Señor viene y comienza a hablar referente a lo que es la puerta estrecha. Después el Señor viene y habla, por sus frutos los conoceréis, dice. O sea que todos estos temas son los que el Señor enfocó en lo que es llamado el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Después viene y les dice, ya para ir finalizando lo que es el Sermón del Monte, el Señor viene y dice, no os conocí. Versículo 21 del capítulo 7 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Después de todos esos temas que hemos mencionado y que la Sagrada Escritura los tiene también, el Señor viene y se enfoca ya para cerrar, como dice uno, para cerrar con broche de oro lo que es el Sermón del Monte. Viene y pone de ejemplo dos cimientos. Pone de ejemplo una parábola en la que hace énfasis nuestro Señor de dos tipos de personas: los prudentes y los insensatos. Cualquiera, pues, versículo 24 ya del capítulo 7 de San Mateo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que mencionamos anteriormente. Todo eso el Señor prácticamente había llegado a la conclusión. Y viene y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea que aquí nuestro Señor está enfocando prácticamente después de haber dado, fíjense, una enseñanza maravillosa sobre lo que es la ley y los profetas. Después de haber dado una enseñanza moral y espiritual, viene el Señor ahora y quiere también esa enseñanza para nosotros, y que también el Señor demanda obediencia completa también a su palabra. Es lo que Él aquí está dando a entender. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, estas palabras y las cumple, lo compararé, dice el Señor. Y nos empezamos a enfocar en el primer ejemplo, en el primer tipo de hombre.
un hombre prudente, dice el Señor, edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque la casa estaba fundada sobre la roca. Después el ejemplo, siempre hace énfasis el Señor referente a este hombre, personaje de las personas prudentes, y hace énfasis también sobre las personas insensatas. Y lo hace de esta manera también. Pero cualquiera, dice el Señor, que me oye estas palabras, y aquí dice, y no las hace. El prudente que dice el Señor, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Una persona prudente. La persona prácticamente en la cual el Señor se enfoca aquí, y la persona insensata dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé. ¿Con quién? Un insensato. ¿Pero qué es un insensato? Un insensato igual como el prudente. ¿Qué es el prudente? Los dos personajes prácticamente que el Señor hace énfasis en este aquí para cerrar el sermón del monte. El prudente, una persona precavida, una persona que piensa lo que va a hacer. Y el insensato, una persona, dice ahí, se puede derivar de otras palabras, palabras sinónimas que lo puede uno comparar también, insensato, necio, tonto, ¿verdad? Ese tipo de expresión, insensato. Pero si nos damos cuenta en esta realidad, en esta maravillosa mañana, mi hermano, mi hermana, que nuestro Dios aquí está hablando también de dos tipos de cristianos que están en la iglesia del Señor. Dos tipos de personajes que están en la iglesia del Señor. Uno que hace, que es prudente, y uno que no hace, que es insensato. ¿De cuáles de nosotros somos nosotros, mi hermana? ¿De cuál de este tipo de estos dos personajes somos nosotros? ¿De cuál es usted? ¿De cuál es usted? ¿De cuál es usted? ¿De los que hacemos lo que el Señor dice que tenemos que hacer? ¿O de los que escuchamos y como que no pasó nada en nosotros? Porque ese es el problema que hay en el ser humano. Y específicamente, no en el ser humano, específicamente en medio del pueblo de Dios. Que ignoramos, fíjense, ignoramos la palabra de nuestro Dios. La persona prudente es aquella que pone atención a lo que el Señor está diciendo, atención a lo que el predicador está dando, poniendo atención y está absorbiendo todo aquello para su vida y ser fortalecido espiritualmente. Esa es la persona prudente. Es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos esta maravillosa mañana. Que nosotros tenemos que ser siempre personas prudentes. Pero lastimosamente no es así en medio del pueblo de Dios. Hay personas, cristianos insensatos, que han formado prácticamente, como yo lo digo siempre, han formado su propia religión. ¿Y qué es su propia religión? ¿Usted se ha dado cuenta que religión solo hacen ciertas cositas, ciertas ceremonias, ritos y se van tranquilos ya para su casa? Y ahí no ha pasado nada. Llegando a su casa comienzan a hacer las mismas maldades de siempre, las mismas maldades de siempre. Llega el otro fin de semana, van nuevamente ahí y ya estuvo. Como muchos pueblos de Dios también que lastimosamente para calmar su conciencia solo vienen y participan nada más, pero no exponen por obra la palabra de nuestro Dios. Y lo que el Señor quiere es que nosotros la pongamos por obra. Es lo que el Señor nos demanda. Si no, vamos a ver también, vamos en Santiago capítulo 1 versículo 25. Mire cómo nos dice la palabra de nuestro Dios también. Santiago 1, 25. Para este tipo de personas.
para las personas que son prudentes, para las personas que somos hijos o hijas de Dios, que queremos hacer que la voluntad de nuestro Dios se cumpla en nuestras vidas y poner por obra su santa palabra. Mire cómo nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es este bienaventurado en lo que hará, en lo que hace? La persona prudente, la persona precavida, la persona que escucha la palabra de nuestro Dios, lee la palabra de nuestro Dios, escudriña la palabra de nuestro Dios y medita. Si Dios me dice en su santa palabra que no haga esto, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Es prudente o es insensato? Es lo que el Señor nos está dando a entender. Imagínense que todo lo que el Señor había hablado, volvamos nuevamente donde estamos, en San Mateo 7. El Señor, en uno de los temas que Él estaba tocando en el Sermón del Monte, viene y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y cuál es el otro Dios? Las riquezas, el Señor, el dinero. No podéis servir a dos señores, nos dice el Señor. Si nos damos cuenta, y ese es un problema también que hay en medio del pueblo de Dios. Por eso el Señor nos está hablando en esta maravillosa mañana. ¿Somos insensatos o somos prudentes? Nosotros debemos de reconocer siempre, mi hermano, hermana, que nuestro Dios siempre nos habla, siempre nos exhorta, siempre nos amonesta para que nosotros podamos ver la realidad de dónde estamos parados. Pero el problema del ser humano y el problema de mucho pueblo de Dios es que no quiere hacer que nuestro Dios obre perfectamente en su vida. Quieren ellos hacer su propia voluntad, y cuando ellos hacen su propia voluntad están construyendo una casa sobre la arena. Así es. No os afanéis, nos dice el Señor también, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor haciendo énfasis también. Insensatos o prudentes. Porque así, los dos cimientos. O sea, las dos bases en las cuales usted y yo y los que nos ven están construyendo. ¿Sobre qué está construyendo usted, mi hermana, mi hermano? ¿Sobre qué estamos nosotros parados? ¿Sobre la roca inconmovible o sobre arena movediza? ¿Usted se ha dado cuenta que en unos lugares esas famosas arenas movedizas existen? Son reales. Uno puede decir, no, en la película lo vi, pero son reales. Todo se ve normal, pero cuando se para y de repente empieza poco a poco a hundirse. Y a medida, y fíjate que dicen también que si usted entre más se mueve, más rápido se va hundiendo. Esas son las arenas movedizas. ¿Y sobre qué estamos parados nosotros? ¿Estamos haciendo que la palabra de nuestro Dios se forme verdaderamente en nuestras vidas, o estamos haciendo lo que nosotros consideramos que es apropiado para nuestras vidas y desechamos la palabra de nuestro Dios? Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera, nosotros. Y cuando el Señor diga, cualquiera que me oye estas palabras, se estaba refiriendo específicamente, porque imagínense, Él aquí lo dice, mire cómo dice en el capítulo 5, el versículo 1
donde comienza nuestro Señor a hablar y dar el sermón del monte. Mire el versículo 1, como dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora volvamos al capítulo 7 donde estamos estudiando. En un monte, viendo la multitud, vinieron sus discípulos. Y él comienza a dar bienaventurados. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Después de haber dado las bienaventuranzas, el Señor viene y comienza a enfocarse lo que son la ley y los profetas. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar también en lo que es la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Estamos cada uno de nosotros haciendo la voluntad de nuestro Dios o estamos nosotros haciendo nuestra voluntad? Si usted, mi hermana, si usted, mi hermano, si usted, mi hermano o amigo que nos está viendo, si usted está haciendo su voluntad, déjeme decirle que usted está cimentando o usted está haciendo una casa o levantando un edificio o levantando su propia vida sobre arena. Y cuando usted levanta su vida sobre la arena, ya ven las consecuencias que vienen. Y si usted levanta la arena en su casa, sobre la roca, ve lo que sucede. Y nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros seamos prudentes, que veamos en qué estamos parados, que veamos y meditamos la bendita palabra del Señor y que pidámosle a nuestro Dios que nos dé sabiduría y que el Espíritu Santo revele su palabra a cada uno de nosotros y así poder nosotros estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo le hace a uno creer. ¿Ve cómo hay personas que dicen afuera? No, es que esa persona vive como creyendo todavía que haciendo castillos en el aire. O sea, pensando aquí, pensando allá, pensando que la vida es así, pensando que la vida es allá. No, la vida hay que poner los pies bien sobre la tierra y meditar lo que es la vida en nosotros. Porque la vida en nosotros es pasajera. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Así lo describe la palabra del Señor, como la neblina. Ve, en la mañana, más con este hielito que se pone en la mañana, nublado. A ratito, ya no está. Así es la vida de la persona. Hoy estoy vivo, mañana puedo decir, se murió el hermano Munguía. Gloria a Dios. Porque se fue con el Señor. Claro que me fui con el Señor. Y me voy a ir con el Señor. Porque en mí no hay ninguna duda. Porque yo sé en quién he creído. Como dice la palabra del Señor, yo lo creo. Yo sé que mi Redentor vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Pero tenemos que reconocer también que nosotros, Dios nos demanda que nosotros seamos de ese tipo de cristianos prudentes. Porque mire, si usted, mi hermana, mi hermano, usted ha tenido ejemplos de personas que han estado congregándose, de personas que le han entregado la vida a nuestro Señor, pero han venido circunstancias a su vida y se han apartado completamente de la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eran personas insensatas, porque empezaron a construir sobre la arena. Pero a nosotros, nuestro Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro, pueden venir todo lo que venga. Vinieron, dice, descendió lluvia. Fíjese. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lo que quiere decir el Señor a nuestras vidas en esta valiosa mañana, mi hermana, mi hermano y amigo, es que el Señor quiere que nosotros comprendamos verdaderamente que tenemos que estar firmes
en su camino, que su santa palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros cuando vengan, desciendan las lluvias, los ríos crezcan, los vientos vengan de problemas, de situaciones a nuestra vida que si no estamos bien firmes, hemos edificado nosotros sobre la roca que es Cristo Jesús, nosotros vamos a salir victoriosos. Fíjese que con estas situaciones que hemos estado viviendo, usted se ha dado cuenta que estas inundaciones que han habido unos lugares en los que están prácticamente las casas. Se ha fijado que hay unos lugares, en unas casas la han construido, que como que la mitad está un poco en un poco de tierra firme y la otra mitad como que está en el aire y que la tienen sostenida a través de bases. Con estos vientos, imagínense, con estos prácticamente se puede decir también las lluvias fuertes. Unas casas han desaparecido, unas casas ya no están habitables. Pero aquellos, aquí como en el caso de nosotros, que estamos en la ciudad, las calles se inundan, es normal, porque no hay dinero para eso, ¿verdad? Pero sí hay dinero para matar vidas, ¿verdad? Gracias sea a nuestro Dios por este hombre que ha puesto Dios como presidente aquí en Estados Unidos. Fíjese que ayer estaba viendo una noticia de que él ya firmó una ley. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que esa famosa clínica de algo así como de, ¿cómo? Esas cosas. O sea, en español sería ¿qué? Parenthood, algo como de parientes y clínicas familiares que le llaman, donde dan planificación familiar, dicen ellos. Pero también esas clínicas más que todo están bajo ese título, bajo ese nombre, pero ahí es donde hacen también clínicas donde hacen abortos. Y los abortos, ahí dice, no, si hacen gratis. ¿Por qué? Porque el gobierno federal manda fondos para esas instituciones. Pero ayer el presidente de este país firmó una ley que va a quitar esos fondos para esas clínicas. Y no va a ser quitarle fondos completamente para todos, no. Va a quitar los fondos que van destinados para hacer abortos. Imagínense, ya empezaron las grandes protestas ahí. Va a haber manifestaciones. Porque ha quitado los fondos para el aborto. ¿Ve? Él está pro vida. Y así está el ser humano. A lo que, como dice la palabra del Señor, a lo que es bueno, está malo lo que ha hecho. Y a lo que está malo, le dicen que está bueno. Y así está el ser humano. ¿Por qué? Y hay personas, mire, lastimosamente, mi hermano, mi hermana, hay personas también cristianas o que se autodenominan cristianas, que actúan de una manera que no pareciese que fueran cristianos. ¿Se acuerda como el estudio que dimos el viernes pasado, este viernes que pasó? De que las familias cristianas que no tienen comunión con Dios, hasta yo decía, cristianos y no tienen comunión con Dios, no son cristianos, ¿verdad? Pero se da cuenta de las realidades. ¿Por qué? Porque se olvidan completamente de la perfecta voluntad de nuestro Dios. Por eso el Señor aquí les estaba haciendo énfasis y todo el mensaje lo encerró nuestro Señor en una parábola. Como quien dice, miren, todos ustedes me han escuchado toda la enseñanza. Ahora ustedes piensen un poco y mediten en esto y vean de qué tipo de cristianos son ustedes. ¿Cristianos sensatos o cristianos imprudentes? O como dice aquí, ¿cristianos prudentes o cristianos
insensatos. ¿De cuáles somos nosotros? Somos de los otros, de los que venimos y que escudriñamos y que el predicador está ahí, comienza a escudriñar la palabra de nuestro Dios y nosotros estamos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en nuestras vidas. O somos de los que estamos ahí, aquí estamos, pero nuestra mente anda divagando. Anda igual que los demonios divagando, ahí. Se lo llevaron de viaje su mente y solo su cuerpo está aquí. No tenemos que ser de esos, mi hermano, hermana. Tenemos que ser de los que somos hacedores de la palabra de nuestro Dios, como leímos en Santiago. No tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que la palabra cale en nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder salir de esos ríos impetuosos, de esas lluvias de problemas que vienen a nuestras vidas. Y si no estamos firmes en los caminos del Señor, entonces vamos a ser comparados como, lo dice aquí el versículo 26, leámoslo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre las arenas y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si usted se da cuenta, los dos ejemplos de la parábola que el Señor aquí pone, los dos personajes, tanto el insensato como el prudente, los dos vivieron las mismas situaciones. O como de quien digamos, uno tiene su casa a la orilla de la playa y el otro lo tiene más arriba, viendo para la playa, pero el otro lo tiene en la playa. Con estas lluvias que vinieron, aquel, el de la arena, tuvo que salir porque ya venía, las olas le empezaban a llevar. El otro de arriba solo veía, ve cómo se está llevando la casa del vecino. Yo le dije que no lo hiciera, pero no, él no quiso hacerme caso. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas, mi hermano, hermana. Nuestro Señor quiere que nosotros, cuando vengamos y seamos personas prácticamente prudentes, el Señor quiere que nosotros vengamos y pongamos atención a su palabra, meditemos y empecemos a actuar conforme a la perfecta voluntad de nuestro Dios, que quiere, fíjense mi hermano, en cada uno de nosotros quiere sacrificio, porque nosotros no queremos ni obedecer, cuando el Señor aquí quiere obediencia. El Señor aquí quiere que pongamos, meditemos la palabra del Señor y obedezcamos para ser personas prudentes. Pero en el caso de los insensatos, usted se dio cuenta lo que sucedió con este tipo de personas. Y viene siendo todo lo contrario de lo que es el prudente. El insensato viene y es aquel tipo de persona que escucha la palabra de nuestro Dios. La escucha y se fue. Ya tantas cosas que andan en la mente, que llega a la casa, ya ni se acuerda, solo se acuerda que venía de la iglesia. No se acuerda de qué predicaron, qué dijeron. Solo se acuerda del chiste que contaron, porque para eso somos buenos. Ponemos más atención a esas cosas y no a la bendita palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Meditemos, porque si no vamos a venir a caer como este tipo de personas que son prácticamente, como el Señor aquí los dice, insensatos. Y quiero que vayamos a Proverbios, mi hermana, mi hermano. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Lo tenemos, mi hermano, hermana.
Proverbios, ¿qué le dije? 5 y 6. Mire cómo nos dice el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y apóyate en tu propia prudencia. Eso es lo que hace el insensato. No, yo confío en el Señor. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Pero yo tengo mi método, ¿cómo lo voy a hacer? No es así. Porque el Señor aquí lo dice bien claramente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en toda nuestra vida, reconozcámoslo. Y Él, fíjese, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de el mal. ¿De cuáles somos nosotros? Somos nosotros que confiamos en el Señor, pero como no vemos todavía que el Señor nos responde, empezamos nosotros a actuar en nuestra manera, en nuestro método que teníamos ya previsto. Tenía usted el plan A, nuestro Dios. El plan B, por si no me ayuda Dios, ahí tengo mi plan B. No, con nuestro Dios, mi hermano, hermana, no hay plan B. Con nuestro Dios solo un plan, el que Él ha diseñado, y Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Pero tenemos que nosotros confiar plenamente en nuestro Dios. Su palabra cada día nos habla. La palabra del Señor cada día nos exhorta. Pero eso no nos gusta a nosotros. Que el Señor nos hable, que el Señor nos amoneste, que el Señor nos exhorte, eso no nos gusta. Lo que nos gusta que es, Cristo me ama, Dios me ama, Dios me provee, Él es mi sanador, Él es aquí, Él es lo otro, todo eso es bueno para nosotros, decimos. Pero nos descuidamos cuando el Señor comienza a hablar a nuestras vidas, ya no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nosotros hemos empezado a hacer la casa sobre la arena. Por eso, usted se ha dado cuenta que hay situaciones en el pueblo de Dios que muchas veces dice, no, es que ahí en esa congregación no hay amor. Pero no sé a qué le llaman amor las personas. Se van mejor. No, es que ahí en esa congregación, no sé, tienen algo como que medio raro, mejor no me acerco por ahí, dice. No, y es que el asunto no es de que medio raro o que no tenga amor. Ahí es el problema de la persona sobre qué ha fundado, o sobre qué ha construido, sobre qué ha edificado su vida. ¿La ha edificado sobre nuestro Señor o la ha edificado sobre los comentarios que dice la gente? Y cuando su vida, mi hermana, mi hermano y los que nos ven, su vida está siendo edificada sobre los comentarios que dice la gente, así está, mire, su casa está tambaleándose. Viene un pequeño problemita y se lo lleva a la correntada. Porque su vida está cimentada sobre los comentarios de la gente. No, pero si su vida está cimentada sobre la roca, su vida está cimentada sobre la palabra de nuestro Dios. Mire, esos comentarios vienen, sí, ya los oí esos comentarios. Vienen, golpean, pero golpean, nada pasa. Golpean, nada pasa. Hasta que se apacigua todo. Y usted siempre sigue firme en el Señor. Porque eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que seamos personas
prudentes. Los dos cimientos. Mire el versículo 28, ya para ir finalizando también, mire cómo dice aquí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza o de su doctrina. ¿Ve? Y comparaban, lo comparaban la enseñanza del Señor, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ve? ¿De por qué se asombraban? Y sin ser así, muchos no pusieron por obra lo que el Señor les había dicho. Muchos se fueron a hacer sus champitas a la orilla del mar. Otros los que meditaron en la palabra del Señor. Es cierto. Yo entiendo ahora, si yo, ¿por qué estaba tan afanado en esto, en hacer lo otro, en hacer aquí, en hacer allá? Y mi vida espiritual, ¿cómo está? Apagada. Viene usted, comienza a meditar y desde ese momento usted, la casa que había construido sobre la arena, sobre los dichos de la gente, sobre cómo usted creía que estaba bien, se da cuenta, comienza a reaccionar conforme a la palabra de nuestro Dios. Usted comienza y dice, no, estos materiales, espera, los voy a quitar mejor aquí, voy a deshacer la casa y me voy a ir mejor para arriba, allá donde está más segura aquella casa, donde no la va a poder destruir nada. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos, cada uno de nosotros, por obra lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Que seamos oidores y hacedores de su santa palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te, como pongo aquí mi hombro aquí, no te apoyes sobre el púlpito. No te apoyes sobre tu propia prudencia. No, hermano, es que fíjate que mire, yo he visto que para mí, mi forma de verlo es hacer a lo mejor así. No, es que no es así. ¿Cómo no, hermano? Así tiene que ser y así lo voy a hacer. Si no, no hago nada. Ese tipo de cristianismo. Están haciendo sus cosas sobre la arena. Cuando el Señor nos demanda que seamos nosotros, como aquí lo dice, hombre prudente. Qué gran comparación la que hace el Señor. Ahora, para finalizar, ¿de cuál somos nosotros? Somos de aquellos que pensamos, mejor ni hubiera venido, a regañarme vino. Yo que vengo tan angustiado, tan desesperado y que necesitaba palabras de aliento, a regañarme vino, mejor me hubiera quedado allá. Para regañarme y solo regañando me pasa en la casa. Para pelearme solo peleando me paso en la casa. Mejor me hubiera quedado allá. Mejor me hubiera ido al parque. Ahí hubiera venido mejor el otro fin de semana. Usted, si es su manera de pensar así, mi hermano, hermana, usted está edificando sobre la arena. Es insensato, dice el Señor. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos por obra su santa palabra. Imagínense, somos la sal de este mundo. Somos la luz de este mundo. No nos afanemos. Ninguno puede servir a dos señores. Ahora, todo eso que he dicho y que dice la palabra del Señor, lo estamos cumpliendo. Mitad de casa en la roca y mitad de la otra casa en la playa. Esta de la roca me sirve para estar seguro, para que voy para la casa, de trabajo a la casa, y la de la playa para los fines de semana. La casa de verano que le llaman, o la casa de campo. ¿De cuál estamos edificando? Porque a nosotros nos gusta más
que nos digan que el Señor viene por nosotros, que el Señor es maravilloso con nosotros. No se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano, eso nos gusta a nosotros. Dios le va a ayudar, Dios le va a ayudar. Usted solamente resista y el diablo va a huir de usted. Solamente resista. Eso nos gusta que nos hablen. Pero cuando nos dicen, someteos a Dios, ahí sí ya no nos gusta. Un momento, hermano, no se esté metiendo ya con mi vida. Sígueme diciendo que hay que resistir mejor. ¿Cómo va a resistir? Si esa vida que lleva, mire, que ni cuenta se da de usted y ya está sacándolo, ya lo está llevando a una vida de desgracia. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta de esa realidad. ¿Por qué? Porque hemos formado nuestro propio mundo. Y nuestro Dios en esta maravillosa mañana ha venido y nos está hablando y nos está exhortando para que salgamos de ese mundo y veamos la realidad de lo que es. Finalizo. Porque Él, dice, le enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Inclinamos nuestro rostro.